Buenos días, vamos a comenzar con una oración. Dios, te damos muchísimas gracias nuevamente porque a pesar de esta pandemia, pues tenemos estos recursos, estas formas tecnológicas de poder seguir transmitiendo. Ayúdanos a que pues todo lo que se vaya a decir lo aprendamos, lo podamos poner en práctica, que sea un conocimiento que pues no ocupe simplemente un espacio en nuestro cerebro, sino que realmente lo absorbamos, lo aprendamos bien, lo comprendamos y lo podamos compartir con otros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, en estas últimas semanas hemos visto pues varios ejemplos, ¿no?, de diferentes pecadores en manos de un Dios amoroso. Vimos cómo Dios cuidó de una viuda del pueblo enemigo que estaba a punto de morirse de hambre junto con su hijo. Vimos cómo sanó de lepra el general del pueblo enemigo. Vimos también cómo restauró a una mujer descubierta en el pecado del adulterio. Y vimos también la restauración de un hijo despilfarrador. ¿Notan el patrón en cada una de estas historias? Siempre hay alguien que necesita restauración, hay alguien que no quiere que éste sea restaurado, y hay un Dios que ama y restaura. Esa es la historia que nos narra la Biblia. Mientras que algunos, a veces enseñan a un Dios airado buscando a quien fulminar, ¿no?, a quien aventarle un rayo. La Biblia nos pinta a un Dios muy distinto, un Dios buscando a quien amar y ser amado por ese alguien. Un Dios al que, como vimos la semana pasada, no le importa incluso pasar deshonra con tal de convivir con su creación. Y precisamente la Biblia comienza con la narración de la creación, en específico, de Adán y Eva. Cuando Dios termina de crear todas las cosas, incluyendo al hombre y la mujer, nos dice ahí Génesis 1:31, Dios vio todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios no creó este universo, estos animales y a estas personas para destruirlas, las creó para convivir con ellas. Tampoco creó un universo de animales y personas malas. Todo lo que Él hizo, nos dice este versículo, fue bueno en gran manera. Y podemos ver un poco de la interacción de Dios con el hombre. Lo ve, por ejemplo, solo y le crea más compañía. Le trae a los animales del campo, a las aves del cielo y a todo ser viviente para que Adán les ponga nombres. Vemos que Dios se paseaba en el huerto en donde puso a Adán y a Eva. Pero esta interacción, se ve interrumpida por el pecado de Adán y de Eva. Un solo árbol del jardín estaba prohibido y comieron de él, lo cual, como sabemos, da la entrada al pecado y la muerte que pues hasta la fecha nos afecta. Pero noten el amor de Dios en esta historia. Incluso cuando esto pasa, Dios no busca destruirlos por lo que acaban de hacer con su creación, busca restaurarlos. Pero ellos no son capaces de admitir su culpa. Cuando Dios se paseaba en el huerto, pues ellos se escondieron, ¿no?, entre los árboles. Y Dios los llama y salen avergonzados por su desnudez, aunque se habían cosido una vestimenta de hojas de higuera, que por cierto ha de haber irritado mucho. Dios le pregunta a Adán por qué comió del árbol. Y Adán no logra admitir por qué. Lo que hace es culpar a Dios y culpar a Eva por ello. Ahí en Génesis 3:12 dice, el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Noten cómo le está echando la culpa a los dos, la mujer que tú me diste. O sea, es tu culpa por haberme la dado y fue la mujer que me lo dio. Entonces ustedes dos tienen la culpa, yo no. Cuando Dios le pregunta a Eva, pues ella culpa a la serpiente. Y cuando Dios ve a la serpiente, pues esta quiere correr y le quita las patas. El punto es que para ser restaurado, como hemos visto en estas predicaciones de esta serie, es necesario necesitar esa restauración. Solo los que admitieron su pecado o su problema fueron restaurados. Los demás se quedaron sin convivir con Dios y se quedaron sin restauración. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Ninguno admite su problema, más bien se están echando la bolita entre ellos. Pero aun cuando ellos no logran admitir el problema que acaban de causar, Dios no los deja desamparados en su vergüenza. Al contrario, les quita esa vestimenta de hojas de higuera toda fea que hicieron y les da algo mejor. Génesis 3:21 dice, el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Pero quiero que sepan algo, esto no es cualquier tipo de vestidura. La palabra
hebrea kutonet, que aquí se traduce como vestiduras de piel, es la misma palabra que describe la famosa túnica de José, el hijo favorito de Israel. A pesar de la destrucción que Adán y Eva trajeron sobre la creación de Dios, Él los viste con algo mejor que lo que ellos cosieron con hojas. Los viste con vestiduras dignas de un hijo favorito. Así es como se ven los pecadores en manos de un Dios amoroso. Aún así, a muchos se nos pierde de vista cómo es Dios, especialmente en el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento no solo se nos recuerda quién es Dios, sino que se nos revela quién es de manera más completa en Jesús. La gente en realidad no había visto a Dios hasta que vieron a Jesús. Cualquier presentación o retrato o fuente de revelación, lo que quieran, acerca de Dios, está subordinada a la imagen de Dios en Jesús. Y es bajo esta revelación que Jesús nos describe cómo podemos seguir bajo el cuidado de un Dios amoroso. En Juan 10, Jesús utiliza unas parábolas describiendo ovejas para darnos a entender el tipo de cuidado que Dios tiene para con nosotros. En los primeros versículos nos describe un corral, ¿no? Un redil. Quien no entra por la puerta, sino que tal vez sube, ¿no? Por otro lado, se trepa por otro lado, es un ladrón. Viene a robarse las ovejas. El pastor de las ovejas pues entra por la puerta. Él llama incluso a las ovejas por nombre y ellas escuchan la voz del pastor y lo siguen porque reconocen su voz. Cualquiera que haya tenido mascotas yo creo que entiende esto. Cuando por ejemplo a nosotros alguien nos visita, pues los perros ladran y la gata se esconde, es medio cobarde. Y aunque la visita tal vez les llame por sus nombres, ellos siguen ladrando, tal vez confundidos, ¿no? Pero siguen ladrando. No dejan de hacer esto hasta que nosotros dejamos entrar a las visitas. O a menos que de plano los perros conozcan muy bien a las visitas. Pero si no los conocen muy bien, van a estar ladrando hasta que nosotros no los dejemos entrar. Las ovejas pues obviamente no ladran, pero la dinámica es la misma. Ellas conocen la voz de su dueño y no van a seguir a un extraño. En esta parábola Jesús nos dice que Él es la puerta. Juan 10:9 dice: yo soy la puerta, si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Aquí Jesús describe el cuidado que Él tiene para con sus ovejas. Él es la puerta que protege a las ovejas. ¿Cómo puede uno estar bajo su cuidado? Pues entrando por la puerta, estando dentro del corral, estando dentro del redil. Este Dios amoroso no va a forzar a que estés con Él, no te va a obligar a estar dentro del corral. Tú debes de tomar la decisión de estar con Él. Pero una vez estando con Él, sabes que como estas ovejas, tienes un beneficio que no tenías estando afuera. Afuera estás expuesto a los lobos, a cualquier otro peligro. Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Un pastor protege a sus ovejas de todo peligro. Un buen pastor lo haría incluso hasta la muerte. ¿Y cuál es el peligro para las ovejas que somos nosotros? Pues el pecado y la muerte. Ese es el mayor peligro. ¿Y qué hizo el buen pastor? Nos defendió y derrotó el pecado y la muerte, incluso costándole su propia vida. Las ovejas quedan protegidas, quedan cuidadas bajo este buen pastor. Así es como se ven los pecadores en manos de un Dios amoroso. Y así como con Adán y Eva, nuestra interacción con Dios también se ve interrumpida por nuestro pecado. No es Él el que se aleja de nosotros somos quienes nos alejamos de Él. Pensamos que tal vez podemos escondernos de Él como Adán y Eva. Y en nuestro pecado, en nuestra vergüenza, Dios está llamándonos, no para destruirnos, sino para restaurarnos, para vestirnos de algo digno. A través de la predicación del Evangelio, nos llama a convivir con Él, nos llama a regresar a Él. Nos dice Romanos 10:17, así que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Y una vez que la oveja sucia de pecado se acerca al buen pastor, pues este comienza su trabajo de restaurarla. Primero que nada, la oveja necesita un buen baño. Y esto es lo que el bautismo representa en la vida del cristiano. 1 Pedro 3:21 nos dice, correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo.
Pero no solo es el bautismo lo que nos limpia la conciencia, sino que es donde Dios nos da una nueva ropa, una nueva vestimenta. Es donde cubre la vergüenza que trajo el pecado a nuestras vidas. Gálatas 3:27 nos dice, porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Así como el hijo pródigo fue vestido de algo digno cuando regresó al Padre, así también nosotros recibimos esta nueva vestimenta que es Cristo cuando regresamos a Dios. Esto es lo que Pablo describe como adopción en sus cartas. En el mundo grecorromano de ese entonces había 3 tipos de adopción. No me meteré en detalles de cada uno porque, bueno, el punto es que en cada caso la adopción era necesaria para preservar el patrimonio. Dios nos creó a nosotros precisamente para cuidar su creación, para cuidar su patrimonio. Y desgraciadamente trajimos destrucción en lugar de cuidado. Y no solo eso, lo deshonramos al irnos de su lado, tal como lo hizo el hijo pródigo con su padre en la parábola. Pero Él nos restaura, nos limpia y nos adopta nuevamente. ¿Para qué? Pues para cuidar su patrimonio, es decir, cuidar de su creación. Eso significa cuidar al prójimo y cuidar al mundo. Muchos de nosotros hemos sido ovejas perdidas. Nunca hemos estado tal vez bajo el cuidado del buen pastor. Otros ya hemos estado bajo el cuidado del buen pastor y aún así nos hemos desviado. Pero como vimos en los ejemplos de las predicaciones pasadas, el Padre está esperando a que volvamos a Él. No nos va a obligar ni nos va a echar en cara nuestro pasado. Él nos acepta tal como estamos, pero no para dejarnos así, sino para limpiarnos y llevarnos a cumplir el propósito para el que fuimos creados, para que vivamos nuestra vocación de cuidar pues lo que Él creó, para que nosotros lo disfrutáramos. El mundo, es decir, la familia, los amigos, etcétera, siempre nos van a recordar de dónde venimos. Siempre habrá quien quiera vernos abajo en lugar de arriba. Siempre habrá incluso quien nos tire para estar ahí abajo. Pero en cada caso, Dios está ahí para levantarnos. Él ve el potencial que tenemos cada uno de nosotros y quiere que utilicemos todo ese talento en el cumplimiento de nuestra vocación. Cuando estamos abajo, y puede que la vida, como expresión, no tiene nada bueno que darnos, ahí está Dios dándonos la mano. La pregunta es si nos vamos a agarrar de Él. Sería un error no hacerlo. Realmente sí nos conviene ser un pecador en manos de un Dios amoroso. Así que piénsenlo. Que Dios los bendiga.